Y a veces no somos siempre así. Y tus vecinos, muchas veces ellos pueden escuchar cómo tratas a tu esposa y a tus hijos. Hace un par de años atrás estaba trabajando en casa y estaba trabajando con un camión y estaba moviendo la basura, la suciedad. Y sin querer, mientras estaba manejando este camión, entré en una parte que era blanda del suelo y golpeé al otro lado. Yo no escuché nada en realidad, pero la gasolina empezó a salir de la máquina y también me salpicaba a mí. Y estaba frustrado, estaba molesto, estaba enojado conmigo mismo. Así que dije un par de palabras que no debía haber dicho. Y mis hijos estaban afuera y ellos escucharon eso. Y ellos me dijeron, ¿cuánto nos pagarás para que no digamos lo que dijiste a los hermanos en la iglesia? Y que el punto que quiero decir es que las personas en nuestro vecindario nos ven como somos. También nuestros compañeros en el trabajo, en los negocios, ellos nos ven como somos. Si nosotros tenemos empleados, somos empleadores, ellos también ven cómo nosotros les tratamos. Así que la comunidad puede permitirnos ver de una manera especial a aquellos que están siendo candidatos a estos oficios. Es mejor que nosotros nos tomemos el tiempo necesario para encontrar a los ancianos indicados y no apresurarnos. O una vez que un hombre ha sido ordenado en una posición, es muy difícil quitar a un hombre de una posición cuando ya ha sido puesto. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, no ordenes a hombres muy rápidamente. Y en sus iglesias que son jóvenes, eso es bastante importante. Ahora, los requisitos que hemos estado observando no son solamente para los pastores. Estos son también para aquellos que son ancianos, los ancianos, y para los diáconos. Y yo les pido que realmente oren al Señor para que el Señor les dé buenos ancianos, que tengan muchos de ellos, porque vas a necesitarlos. Ellos son tus compañeros. Ellos van a trabajar a tu lado para que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea. Así que siempre manténganse observando, buscando esa clase de hombres y hagan lo que esté en sus manos para entrenar a los hombres y que sean maduros. En la iglesia que tú estás asistiendo o que tú estás pastoreando, si eres pastor, ¿cuál es el problema más grande? ¿Tu iglesia no tiene ningún problema? Recuerdo una historia de un hombre que estaba en una reunión con otros y los otros estaban compartiendo sus luchas y él no decía nada. Así que finalmente ellos le preguntaron a él, ¿en qué estás pensando? Y él dijo, no puedo esperar de salir de aquí para compartir lo que acabo de oír. El chisme no solamente es un problema de las mujeres. Para ilustrar la importancia de las esposas de estos hermanos que están siendo candidatos a estos oficios, cuando nosotros nos mudamos a la iglesia que finalmente nos encontramos y que terminé pastoreando, cuando le preguntaron a mi esposa en las clases de membresía cuál era su don o su habilidad espiritual para servir, mi esposa sonrió un poco y ella dijo, yo creo que una de mis responsabilidades y los dones que el Señor me ha dado es ir detrás de mi esposo y recoger los pedazos que él deja o las piezas que él deja caer. Lo que quiero decir es que ella me salvó de muchos grandes errores que yo hubiese cometido. Así que, hombres, es importante que ustedes puedan aprovechar la sabiduría de sus esposas para decisiones que tienen que tomar, porque ella podrá ver desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva femenina. Mi hija también ha sido una gran ayuda para mi ministerio. Ella parece tener esa habilidad de poder lidiar con personas que parecen ser difíciles de tratar. Y muchas ocasiones, cuando personas venían a la iglesia, ella las conocía, ella venía hacia donde yo estaba después del trabajo y ella me decía, creo que va a haber grandes problemas. Y muchas veces estaba en lo correcto. Así que aprendí un poco a escuchar lo que decía mi hija. Y ahora tiene ella 40 años.
Yes, let's talk about that a little bit more. Sí, hablemos de eso un poquito más. Es verdad que en una iglesia tenemos la tendencia más fácilmente a prestar atención o a buscar a nuestros amigos que no hemos visto durante la semana. Y nos gusta tener comunión el uno con el otro. Pero a veces no nos damos cuenta que hay una nueva persona en la comunidad y ingresan y se van. Siempre deben estar observando alrededor de la iglesia si hay alguien que está ahí que sea nuevo y tienen que hacerle sentir bienvenido, invitarle a que se siente con uno, presentarle a él a otras personas en la iglesia, darles oportunidades para reunirse, preguntarles dónde viven, para que entonces incluso tú puedas visitarle durante esa misma semana. Y si tú vas y les visitas, incluso si tú no eres el pastor, eso incluso significa, vale mucho más para ellos. Porque si es el pastor que va y les visita, ellos pensarán, bueno, eso es su trabajo. Pero si el resto de nosotros, la congregación, va y le visita, entonces dirá, entonces esa es una congregación amistosa. Ellos notaron que estuve ahí. Creo que voy a volver el siguiente domingo. Así que aquellos que son pastores y ancianos tienen una gran oportunidad en la iglesia. Si alguna vez no he podido conocer a alguien que vino a la iglesia y se está yendo, trato de alcanzarlo aunque esté en la calle. Nadie debería llegar a nuestras iglesias e irse sin que nadie le haya saludado, ¿verdad? Ahora hablemos un poco del evangelismo, compartir el evangelio. ¿Es esa solamente la tarea que los pastores, que los ancianos y los diáconos tienen que hacer? No, todos nosotros debemos hacerlo. Es esa la razón por la que puse el día de ayer en la pizarra el credo que vemos en 1 Timoteo 3:16. Por favor, memorícenlo, porque esa es una expresión sencilla del Evangelio. Y si tú conoces ese verso, podrás tener la confianza de decirles a las personas lo que tú crees. El evangelismo no es solamente un programa de evangelismo, es compartir tu testimonio, es compartir también lo que Dios ha hecho en tu vida. Y las personas no pueden discutir eso, que es algo real, es algo que está sucediendo. Y cuando compartes tu testimonio también es bastante personal. Las personas entenderán mejor cómo es que tú llegaste a conocer a Jesús. ¿Por qué es tan difícil a veces hablar con otros incrédulos sobre Jesús? Déjeme hacer una pregunta primero. En la última semana, ¿han hablado con algún incrédulo sobre Jesús? Bien por aquellos que han podido hablar, pero hay muchos que no. ¿Por qué es difícil? ¿Qué es difícil hablar con personas sobre Jesús y lo que creemos? Creo que la primera razón por la que tenemos miedo es el miedo al rechazo. Queremos agradar a las personas y tenemos miedo que si compartimos de Jesús van a pensar que somos extraños o tal vez pensamos que ellos van a decir, bueno, está bien que tú creas eso, pero no es eso lo que yo creo. Pero esa es una oportunidad perfecta para decir, dime entonces qué es lo que crees. Y entonces pueden interactuar con él. Otras razones también por las que tenemos miedo. ¿Cuáles son otras razones? También creo que a veces ellos pueden hacernos una pregunta y pensamos que no vamos a poder responder. Y tenemos miedo de que vamos a vernos como tontos. Y si alguien te hace una pregunta que tú no sabes, puedes decirle, sí, es una buena pregunta. Yo no estoy seguro de tener la respuesta para eso, pero voy a buscar la respuesta. Podemos reunirnos la siguiente semana y hablar nuevamente sobre eso y pueden mantener la conversación. 90% de todos los cristianos nunca han compartido su fe. ¿Y cómo entonces la iglesia crecerá? Si nosotros guardamos eso para nosotros mismos. Y esa es una de las cosas que Pablo va a hablarle a Timoteo en los capítulos que veremos hoy. Le dirá a Timoteo, mira lo que tienes. Y si realmente te das cuenta lo que tienes, tienes algo para compartir. Si ustedes encuentran un lugar donde se está vendiendo algo con un excelente precio, ¿ustedes lo compartirían? Pero nosotros hemos encontrado algo mucho mejor y es gratis.
y va a cambiar sus vidas. Es por eso que el Evangelio es llamado Evangelio. Son buenas noticias. Muchas veces no sabemos qué están atravesando nuestros vecinos. Sus luchas, sus miedos, sus dudas. Y es realmente porque no los conocemos. No nos importa. Si nos importara, hablaríamos con ellos y escucharíamos las luchas que ellos tienen y nos daríamos cuenta que el Evangelio tiene respuestas para ellos. Tenemos algo para compartir. Quizás se acuerdan de la historia del hombre ciego en el Evangelio de Juan. Creo que él había sido ciego desde nacimiento y Dios le devuelve la vista y él está tan emocionado de eso que empieza a hablar con las personas y los líderes judíos lo llaman y le preguntan qué ha pasado. Y creo que había sucedido esto en el día de reposo. Y le dicen que debería estar todo en silencio. Y estos hombres bien entrenados le preguntan, ¿quién te hizo esto a ti? Y él dijo, Jesús. Así que le preguntan, bueno, cuéntanos sobre este hombre. Ahora imagínense qué oportunidad más perfecta. Así que él dice, bueno, este hombre me sanó en el día de reposo. ¿Pero qué es lo que hizo? Bueno, me puso un poco de lodo en mis ojos y me dijo que me fuera a lavar los ojos. Así que ellos le dijeron, bueno, quizá él no era un hombre bueno porque te dijo que hicieras esto en el día de reposo. Bueno, pero él dice, ¿pero acaso esto que ha pasado no es asombroso? Él dice, yo soy un hombre que he nacido ciego y este hombre me ha sanado. Y otra vez le vuelven a preguntar, dinos, ¿qué pasó? ¿Y quién es esta persona? Y él dice, bueno, yo no conozco todo de él, pero sé una cosa, que yo era ciego y que ahora veo. Esa es una presentación sencilla del Evangelio. Jesús cambió mi vida. Ustedes mismos tienen que pensar cómo es que llegaron a Jesús, cómo es que fue su vida antes, cómo es que Jesús los encontró y qué hizo Él para cambiarte. 3 cosas sencillas. ¿Cómo fue tu vida antes? Y comparte qué tan difícil fue. Pero ¿qué fue lo que llegaste a entender de Jesús? ¿Y qué es lo que Él está haciendo ahora en tu vida? Ese es tu testimonio. Y ahí está el Evangelio. Así que no es tan difícil. Vamos a ver el capítulo 4 y ahí vamos a encontrar algunos de los problemas que Timoteo enfrentó. En los primeros 5 versículos encontramos el problema que él tenía. Y luego en los versículos 6 al 16 vemos lo que Timoteo debía hacer. Pablo empieza diciendo, el Espíritu dice claramente que estas cosas van a pasar. Pensemos un momento en esto. ¿Cómo es que el Espíritu dice esto? Quizá se refiere a que lo está diciendo por las Escrituras o en la historia. Recuérdense cuando Pablo volvió a Éfeso y se encontró con los ancianos. Él les dijo que ellos debían esperar que hubiese personas que iban a resistirse a lo que ellos iban a decir. Tenemos que poner atención a lo que está pasando alrededor de nosotros. Hay personas que le están dando la espalda a Jesús. Quisiera que piensen por un momento en algunas cosas que pasan dentro de la iglesia, porque creo que esto es parte de lo que Pablo está diciendo. Cada generación de cristianos está en riesgo. Corre el riesgo de ser la última generación. Con frecuencia, la siguiente generación no sigue a la primera generación. Ustedes pueden ver cómo eso pasa en la Biblia. Se recordarán cuando los israelitas ingresaron a la tierra prometida y la conquistaron. Y luego dice que la siguiente generación no conoció al Señor. Y luego entonces tenemos el tiempo de los jueces. ¿Por qué es que ellos no conocían al Señor? Hablamos de esto un poquito ayer sobre Elí y sus hijos y también Samuel y sus hijos. La primera generación no le enseñó a la segunda generación. Y antes de que nosotros entrenemos a alguien más, tenemos que empezar entrenando a nuestros hijos. ¿Y cómo hacemos eso? Si tienen una Biblia en sus manos, y espero que la tengan, vayan a Deuteronomio capítulo 6. Un libro en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6. Y cuando lleguen ahí, observemos los versículos del 1 al 8. Leamos. Deuteronomio 6, 1 al 8. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis,
como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es la forma como nosotros entrenamos a nuestros hijos y compartimos el Evangelio a la siguiente generación. Antes de preocuparnos de alcanzar a los perdidos afuera, ¿qué tal alcanzar a los niños que no conocen a Dios que están en nuestra propia casa? Y esta es la forma como lo hacemos. Noten que lo primero que le dice a los padres es: estas cosas van a estar primero en sus corazones. Esto debe ser importante primero para ti. Debe ser de importancia, debe importarte. Porque si realmente es algo que a ti te importa, tú se lo vas a enseñar a tus hijos. Y si realmente no te importa y no hablas con tus hijos de esto, ellos se darán cuenta que tú simplemente hablas de eso, pero que realmente no te interesa. Así que si realmente te importa esto, tú harás conocerle a tu hijo. Así que empieza primero contigo, con los padres obedeciendo. Si nosotros no estamos caminando con el Señor, entonces nuestros hijos verán que nosotros no estamos andando con el Señor y verán que nuestras palabras simplemente son hipocresía. Así que primero, nosotros necesitamos ser seguidores de Cristo. Ahora notan que dice en el versículo 7 que imprimiremos estas cosas sobre nuestros hijos. Ahora, esta es una palabra muy importante, imprimir. Tiene sus orígenes volviendo al tiempo atrás. Para imprimir algo, tenían que estampar, utilizar algo para estampar en una arcilla que sea suave. Y la idea es que nosotros imprimamos la palabra de Dios sobre los corazones de nuestros hijos mientras están suaves. En otras palabras, mientras son niños, son jóvenes y todavía sus corazones son suaves. Imprime lo que tú crees en sus corazones mientras todavía son jóvenes. En Proverbios 22:6 se nos dice que podamos enseñar a nuestros hijos mientras son pequeños y cuando sean viejos no se apartarán de ese camino. Y la razón es porque hemos logrado entrar a sus corazones temprano, antes de que otras ideas entren en ellos. Y también vemos que se nos dice que estamos llamados a hacer esto todo el tiempo. En otras palabras, cuando llegamos, cuando vamos, si estamos manejando a algún lado, si estamos caminando a algún lado, esos son momentos para enseñar a nuestros hijos. A veces pensamos que el tiempo para enseñarles es cuando les hacemos sentar en la mesa y tenemos un tiempo formal de enseñanza. Pero aquí en el pasaje que hemos leído también nos está hablando de tiempos informales, en formas ordinarias. Incluso dice: pongan la palabra de Dios donde ellos puedan verlos. Dice: escríbanlo ahí en la entrada de su puerta. Bueno, quizá tal vez no van a hacer eso, aunque podrían hacerlo. Pero ¿qué tal si ustedes agarran algún versículo de las Escrituras y lo ponen en sus paredes? Pueden ponerlo en el espejo, pueden ponerlo en lugares donde ellos puedan verlos y lo van a ver con frecuencia, que esté alrededor de ellos. Porque si tú pones algo en algún lado, solo va a tomar un par de días y ya no lo van a ver más. De que cambien de lugares. También notan en el versículo 20 y dice: cuando tu hijo te pregunte, en otras palabras, esto se refiere a padres y madres enseñando a sus hijos. No esperen que otras personas hagan su tarea. Tú debes hacer esta tarea especialmente. Enséñales también del pasado. Otra vez volviendo al versículo 20 de Deuteronomio 6. Cuando tus hijos te pregunten, bueno, ¿qué significa esto? Tú les vas a responder diciéndoles lo que Dios hizo en el pasado. Le vas a dar una lección de historia. También le vas a contar cómo es que Dios obró en tu propio pasado, cómo Dios ha estado velando por ti, cómo Dios ha provisto para ti.
hazlo real para ellos. Toma cosas que han pasado en tu familia y relaciónalo a lo que la Escritura dice. Déjeme pensar en un ejemplo aquí. Quizá tu familia tenía una necesidad, pero en algún momento esa necesidad es respondida. Y ustedes pueden decirles a sus hijos, miren, esta es una pequeña muestra similar a lo que Dios ha ido obrando en la Biblia. Y entonces ellos pueden ver la Biblia real para ellos. No solamente son palabras de personas que vivieron miles de años atrás, sino es Dios quien está obrando en su pueblo, así como también obró para mi familia en esta semana pasada. Enséñales, ponle recordatorios para que ellos puedan saber y no olvidar lo que Dios ha hecho por ellos. Cuando nosotros construimos nuestra casa, nuestros hijos eran bastante pequeños. Creo que tenían como 7 y 4 años. Y teníamos un jardín ahí delante de nuestra casa. Y cada vez que nosotros realizábamos un tipo de viaje, nosotros permitíamos que los niños coleccionaran cierto tipo de piedras And que would ellos encontraban. Y nosotros entonces agarrábamos esas piedras que habían encontrado del viaje que hicimos y lo apilábamos en algún lado del jardín. Y teníamos diferentes pilas de rocas apiladas. Y cuando entonces pasábamos a través del jardín, le decíamos a los niños, ¿se acuerdan de estas rocas, de esta pila de rocas? Fue cuando estuvimos en este y tal lugar. Quizá podían ser también las ostras de mar. Podríamos decir, ¿se acuerdan cuando fuimos a visitar el mar y el sonido de la marea y vimos cómo Dios creó todas estas cosas? Esas eran como las piedras memoriales en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan qué pasó cuando ellos atravesaron el río Jordán, los israelitas? Dios le dijo a Moisés que dijera a los israelitas, tomen 12 rocas y tómenlas del medio del Jordán y apílenlo en este lado. Y cada vez que ustedes miren a esas rocas apiladas, ustedes tienen que recordarse lo que Dios hizo por ustedes aquí. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo con nuestros hijos, poniendo recordatorios en sus vidas para que cada vez que ellos vean eso digan, oh, sí, me acuerdo lo que Dios hizo. Y lo que tú le estás enseñando a ellos es que sean agradecidos. Ustedes pueden notar esas palabras ahí en Deuteronomio 6, 10 al 12. ¿Pueden ver lo que aquí Moisés está haciendo? Él les está diciendo, cuando ustedes entren en la tierra prometida y empiecen a vivir en estas casas en vez de sus tiendas y empiecen a tomar del fruto de los árboles que ya están ahí, recuérdense que fue Dios quien les dio esto a ustedes y no lo hicieron por ustedes mismos. No se lo ganaron, ustedes no trabajaron por esto, ustedes no lo merecían. Así que sean agradecidos por eso. Una de las cosas más importantes que necesitamos enseñar a nuestros hijos es a ser agradecidos. No pasará mucho tiempo en que los niños crecerán y pensarán que ellos son merecedores de las cosas. Podrán decir, bueno, aquel otro niño tiene estas otras cosas, yo también debería tenerlo. Y luego empiezan a pensar, yo merezco estas cosas. No, no merecemos nada. Pero Dios nos ha bendecido con muchas cosas. Cuando nosotros como padres somos agradecidos y les enseñamos y recordamos a nuestros hijos ser agradecidos, estamos edificando en ellos contentamiento. Y una de las cosas más maravillosas que nosotros podemos hacer por nuestros hijos es enseñarles a estar contentos con lo que tienen. Y tal vez tú estás pensando un momentito, ¿cómo es que llegamos aquí? Bueno, el punto en el que estábamos es en 1 Timoteo 4, los versículos 1 al 5. El versículo 1, habrá algunos que abandonarán la fe. Y con frecuencia eso se refiere en primera instancia a los hijos que están abandonando la fe que tuvieron sus padres. Y lo que hemos venido hablando hasta este momento es una manera de prevenir que eso suceda.
Así que enséñeles temprano, mientras sus corazones son suaves, imprimamos las verdades de Dios sobre sus corazones, y mientras ellos vayan creciendo, ya se encuentre en sus corazones. Prácticamente es así como lo hacemos. Y así estamos enseñándoles las realidades de Dios. Y mientras los niños son pequeños, queremos ayudarles a que ellos memoricen la palabra de Dios. Yo he notado algo que ustedes como iglesias hacen los domingos. Cantan muchas canciones, como unas 12, pero muchas de ellas eran porciones de las escrituras que tú le pusiste música. Y cuando tú le pones música a los versos, eso ayuda a que recuerden más fácilmente. Cantaron algunas palabras de algunos de los salmos. Cantaron también el Salmo 19, la ley del Señor. También cantaron la doxología de Judas en los últimos versículos. Esa es la manera como ustedes pueden imprimir la palabra de Dios en los corazones de sus hijos. Cada iglesia y ustedes como pastores y ancianos entrenen a sus familias para que ellos sepan cómo enseñar a sus hijos. Antes incluso de que enseñen a los niños, enseñen a las familias cómo enseñar. Entrenen a las familias, a los padres. Y ellos lo van a transmitir a la siguiente generación. ¿Se recuerda cuál les dije que creo es el verso más importante en Primera y Segunda Timoteo? ¿Se acuerdan cuál fue el versículo que les dije? Segunda Timoteo 2. Recuérdense, 2. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí, esto encarga a otros hombres fieles que también sean idóneos para enseñar también a otros. Y ahí vemos 4 generaciones de discipulado. Si nosotros estamos haciendo esto, empezando con nuestras propias familias, la iglesia será fuerte. Podremos evitar los problemas que estamos viendo en 1 Timoteo 4, versículos 1 al 5. Ahora veamos eso en un poquito más de detalle. Pueden ver que dice que no debemos tener las conciencias cauterizadas. Las conciencias de los falsos maestros están cauterizadas de tal manera que están endurecidas. Cuando ustedes se queman su piel, hay como una capa que crece encima. Y luego hay como una piel dura que la reemplaza. Y esa parte dura, esa piel dura, no es muy sensible, no siente muchas cosas. Y cuando nosotros vamos en contra de nuestras conciencias, las cauterizamos. Y entonces sanan, pero ya no son tan sensibles a la palabra de Dios. Dijimos hace 2 días atrás que necesitamos alimentar nuestras conciencias, dándole la palabra de Dios, siguiendo esa palabra, y nuestras conciencias nos van a dirigir en la dirección correcta. Pero los falsos maestros no hacen eso. Ellos están alimentando sus conciencias con sus propias ideas. Pueden notar en los versículos 3 y 4 lo que ellos están haciendo. Están diciéndoles a las personas, no deberían hacer eso, no deberían hacer lo otro. No se casen, no coman cierto tipo de alimentos. ¿Les recuerda eso de algo? ¿No han escuchado acaso en la Iglesia Católica Romana que los sacerdotes no deberían casarse? Se les enseña que no deban comer cierto tipo de alimentos, no comer, por ejemplo, carne en Viernes Santo. Este es un ejemplo. Y Pablo dice, está bien hacer estas cosas porque Dios las ha creado. ¿Acaso no fue Dios quien creó el matrimonio en Génesis 1? Hombres y mujeres para que estén juntos. No fue la idea de Dios que no haya matrimonio. Y también Dios nos dio alimento, por supuesto, en moderación. Y en el versículo 6 dice Pablo, si ustedes enseñan estas cosas, serán buenos ministros. Lo que quiere decir es que corrijan los errores de los falsos maestros. En el versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas o mitos, ideas falsas, cosas que no son verdad. Y todos nosotros escuchamos esas cosas casi todos los días. Hay ideas falsas por todo lado. Y la manera de combatirlas es enseñando la verdad de la palabra de Dios. Luego habla del ejercicio físico en el versículo 8. Ustedes saben que todos intentamos ejercitarnos, caminamos, corremos, levantamos pesas. Y Pablo dice, está bien, pero también hagan eso espiritualmente. Si ustedes se van a poner a correr una milla, ustedes planean cómo hacerlo. Tienen que ejercitarse primero. Nosotros también necesitamos tener un ejercicio espiritual.
La palabra aquí que nosotros encontramos en el versículo 7, ejercítate, en el griego es la palabra gimnasio. ¿Cómo qué más o menos suena eso? ¿A qué suena? Gimnasio, gimnasio. Y es ahí donde tú estás entrenando. La iglesia es el gimnasio. Aquí es donde nos estamos entrenando. Y también nuestros hogares son donde nos estamos entrenando. Ahora, seamos prácticos aquí. ¿Cómo es que tú te entrenarías en la piedad? ¿Cuál es tu programa? No es que va a pasar mágicamente. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a crecer espiritualmente? Es un buen punto de partida, viendo la palabra de Dios. ¿Qué And más? do it. Leerla, por supuesto, hacerla. Como Santiago dice, Doers. que no seamos solamente oidores, sino también hacedores. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más van a hacer? Por ejemplo, practicar las disciplinas espirituales puede ser lo que hicieron este domingo. Tuvieron clases para varones en la tarde y para mujeres en la tarde, discipulados para ambos. Muy bien, oración, tener Uh, un programa regular de lectura bíblica y que More. cuál es el mejor momento en el que funciona mejor para ti leer las escrituras. En la And mañana, en la tarde, en la noche, y ten un plan de lo que tú irás leyendo. ¿Es esta la forma como yo debería leer la Biblia? Empiecen al inicio de un libro y lean a través del libro, poco a poco, y luego piensen al respecto y llévenselo con ustedes el resto del día. Estás leyendo, quizá te topas con un versículo y dices, yo quiero recordar eso. Ese versículo encaja exactamente en lo que estoy pasando ahora. Y quizá pueden escribirlo en un pequeño pedazo de papel y lo pueden llevar con ustedes para que lo vayan revisando durante el día. Bueno, eso es parte de un plan. Ahora, esto es lo que Timoteo se supone tiene que hacer por su pueblo. Él first, tiene primero que entrenarse a sí mismo para ser un ejemplo y luego también va a entrenar a su pueblo para que ellos también lo hagan. No simplemente les digan a las personas lo que está diciendo la Biblia, sino enséñenles cómo leer, cómo entender y aplicarlos a ellos mismos. Cómo caminar con el Señor día a día.